Bueno, ¿ahí se ve? Sí, Tani, se ve. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, como les decíamos recién en el principio de la clase, nosotros vamos a arrancar con esta unidad temática 1, que nosotros la llamamos, en este caso, línea continua, ¿sí? Es el tema del registro de la realidad, que en la presencialidad íbamos a dibujar la Casa Curuchet, ¿sí? En 2 oportunidades, y ahora hicimos una cuestión de renovación y vamos a plantear el tema del registro a partir de la línea continua. Pero antes de todo eso, queríamos hacer un poquito de historia, ¿no? Como sabemos, el tema del dibujo siempre fue y será, ¿sí?, el primer medio de comunicación de la humanidad. Al principio el dibujo estuvo mucho tiempo subordinado a la pintura, ¿sí?, a la escultura, hasta que con el tiempo, con la aparición, ¿sí?, con la liberación de la aparición del papel, el tema de la carbonilla, la sanguina, las tintas, ¿sí?, se fue emancipando. Y esa emancipación permitió que personas como Leonardo da Vinci, ¿sí?, le asignen una cuestión en la pintura, el dibujo, como medio de conocimiento, ¿sí? El dibujo no solamente para representar algo, sino para analizar, ¿sí?, y estudiar ciertas cuestiones. De hecho, Leonardo da Vinci ha sido muy estudioso no solamente de las proporciones del cuerpo humano, sino que le permitió también a la arquitectura, ¿sí?, encontrar un nuevo arte, el tema de la representación arquitectónica, ¿sí?, que es un arte que llega hasta nuestros tiempos, ¿sí? La necesidad de poder comunicarse, ¿sí?, como arquitectos, surgió a partir de esta cuestión de la representación arquitectónica. Dani, no te quiero interrumpir. ¿Querés habilitar? Porque hay gente en sala de espera, están avisando. ¿Querés habilitar sala de espera si no tenés que estar pendiente de eso? A ver, aguárdame. Ahí ya acepté. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a focalizar más en qué es un croquis. ¿Ustedes ven ahí bien la pantalla, chicos? ¿Se ve bien? Bueno. Sí, se ve perfecto. Vamos a ir específicamente, ¿sí?, a una forma de dibujar, ¿sí?, o de representar esa cuestión arquitectónica, teniendo en cuenta a ver qué es un croquis o un boceto, ¿sí? Un croquis o un boceto son esos dibujos rápidos, esquemáticos, ¿sí?, que nos permiten contar esos rasgos principales de la obra, ¿sí? Muchas veces uno no necesita de herramientas, ¿sí?, o instrumentos de medición para poder representarlo, sino que con la mínima expresión, ¿sí?, puede llegar a captar una cuestión, una escena, y poder mostrarla, ¿sí? Algunos de estos dibujos que se ven en la pantalla son cuestiones de anteproyecto, en el caso del dibujo de la derecha abajo, ¿sí?, es de unos arquitectos que estaban garabateando un anteproyecto para un concurso, y en el caso de los de arriba, el de la derecha es de Oscar Soler, y este es de un arquitecto no muy conocido, que también, fíjense cómo aparece el dibujo rápido, ¿sí?, de proyecto, ¿sí?, de anteproyecto o de representación, como en el caso de Soler, de alguna cuestión proyectual ya definida. Y es importante entender que cuando uno hace un croquis o un boceto, ¿sí?, es importantísimo saber mirar esa escena, ¿sí?, para poder darle la intención
que realmente merece a la hora de dibujarlo. Cuando uno habla de intención, esa intención es patrimonio del dibujante. Y fíjense que en estos ejemplos que se muestran acá, tanto de Di Clérico como de Oscar Soler, que es el de la izquierda abajo, como el de Sábato, como los tres, la misma escena urbana que es el obelisco, como la carga de intención, y esa intención les permite generar, ¿sí?, esa particularidad de cada uno a la hora de representarlo, ¿sí? O sea que cada uno le da su sello personal con la intención que le genera. Y el tema de dibujar no solamente cuestiones proyectuales, sino tratar de representar detalles, escenas urbanas, ciudades, ¿sí? No solamente generan que el arquitecto tenga ágil la mirada, sino también el tema de la mano, ¿sí? Porque al poder esa transmisión a partir de la mirada y poder transmitirla rápidamente en un dibujo, lo que permite es que el arquitecto vaya potenciando, ¿sí?, esa facultad y esas posibilidades proyectuales, ¿sí? Porque todo esto es aprendizaje. Uno a veces piensa que esas cuestiones, ¿no?, de práctica de boceto, de croquis, ¿sí?, de cualquier cosa que tengan frente a ustedes, realmente lo que va generando, ¿sí?, es potenciar esas cuestiones para mejorar proyectualmente, ¿sí?, como arquitectos. Y ahora los vamos a invitar, ¿sí?, a hacer un recorrido por bocetos y croquis, ¿sí?, de viajes que han realizado diferentes arquitectos a través de la historia y que han tratado, ¿sí?, de conceptualizar y poder contar eso que estaban vivenciando. Le Corbusier dice que se dibuja para llevar las cosas vistas al interior de cada uno, en su propia historia. Entonces vamos a empezar con Le Corbusier, ¿sí? Con los dibujos de viaje, cuando Le Corbusier hace un viaje por Europa para estudiar, ¿sí?, la arquitectura clásica. Fíjense que en todos estos bocetos, en estos croquis rápidos de un viajero que tiene una mirada mucho más, descubridora, espontánea, ¿sí?, con esa necesidad de poder entender qué es lo que quiere contar, ¿sí? Fíjense que a Le Corbusier no solamente le sirvió como una formación académica, sino que también le sirvió después para poder transmitirlo a sus alumnos o a los que lo iban secundando después. Entonces, toda esa cuestión del croquis le sirvió como una cuestión básicamente de aprendizaje. Fíjense que son dibujos muy rápidos, ¿sí? Algunos son bastante indefinidos, pero sí cuentan realmente lo que el arquitecto en ese momento quería transmitir, ¿sí? Y esto le permitió entender esa frase, ¿sí?, de Le Corbusier que dice: el juego sabio, magnífico y sublime de los volúmenes bajo la luz, ¿sí? Entonces, arrancamos con Le Corbusier y nos vamos a estos dibujos de Alvar Aalto, ¿sí?, que así como sus proyectos, ¿sí?, con esa cuestión de ese menos es más, como Mies, fíjense que son dibujos con una mínima, ¿sí?, técnica, porque en realidad utilizó unos grafitos, ¿sí?, sobre papel Canson, pero cómo cuentan cada uno de esos lugares, por ejemplo acá en San Marco, cómo enmarca esa situación, esa luz y sombra, ese grafismo mucho más rápido como para generar esa cuestión del marco y focalizar, ¿sí?, en un punto en particular, como en cada uno de los otros dibujos, ¿sí?, del Teatro de Elfos, Caracibeta o Innsbruck. Fíjense cómo en cada uno trata de contar digamos,
el mínimo y el máximo de ese lugar, ¿sí? O sea que busca en la mínima expresión contar, ¿sí?, esa cuestión que le es propia al lugar. Y ahora cambiamos un poco el tema de la representación en estos dibujos de Kahn, ¿sí?, que en realidad fíjense que hasta ahora veníamos con una paleta del blanco y el negro, y acá aparece una paleta cromática de esos colores más bien tierra, ¿sí?, para contar esas masas de arquitectura bañadas por la luz, ¿sí? Fíjense en este dibujo de arriba a la derecha, el campo de Siena, cómo no solamente expresa el lugar, sino hasta un momento del día, se podría decir, que está contando, por la sombra, cómo se proyecta, ¿sí?, en ese lugar, ¿sí? Está hablando hasta de que es un sol pleno, ¿sí?, y cómo está bañando esas caras de masa arquitectónica, ¿sí?, y cómo enfatiza ese vacío a través del recorte de la sombra plena, ¿sí?, arrojada por esos volúmenes. Entonces, fíjense cómo también con otra técnica, ¿sí?, se puede ir contando otras cuestiones de la arquitectura, ¿sí? Estos son unos croquis de Richard Neutra que en realidad acá estaba siempre preocupado por contar la cuestión de los usos, ¿sí?, los personajes que participaban dentro de una escena, ¿sí?, llámese urbana o una escena en algún espacio arquitectónico definido. Pero es como que la arquitectura siempre estuvo como acompañando, ¿sí?, a ese usuario, ¿sí?, que es el hombre. Entonces, fíjense la diferencia entre cada uno de los registros, ¿sí?, de cada uno de los arquitectos. En el caso de, allá por los años 60, el diseñador Gordon Cullen, que es un inglés, ¿sí?, empezó a tratar de transmitir las escenas urbanas de un modo muy particular, que le sirvió mucho a la arquitectura, ¿sí? De hecho, hay muchos arquitectos que fueron formados, ¿sí?, y han estado, ¿sí?, estudiando estas cuestiones que tienen que ver con los recorridos urbanos, ¿sí?, de alguna ciudad en particular, ¿sí?, o algún detalle de esa ciudad. Entonces, una de las particularidades que tenía a la hora de representar era el tema de las sombras plenas, y incorporó una técnica que era la de tramas, ¿sí?, que permitía no solamente contar el espacio, ¿sí?, sino empezar a contar esos diferentes planos de observación a través, ¿sí?, de incorporar esas luces, sombras y esas tramas, ¿sí?, en las escenas. Fíjense. Y acá tenemos dos arquitectos que en realidad los pusimos en paralelo, porque tanto Semborain como Minon tienen una forma muy particular de dibujar. De hecho, si uno no aclara, hasta se podría decir que es casi de la misma persona. Tienen un trazo lineal muy similar entre ellos dos, ¿sí? Pero también lo que se puede ver en cada una de las escenas estas urbanas es cómo hacen coexistir el general de la arquitectura con elementos, ¿sí?, que forman parte de lo urbano, como son el tema de las luminarias, los cables, el tema de algún banquito, el tema de la bicicleta. O sea, van combinando todo y cuentan, es un conjunto, digamos. Y es
muy parecido la forma de transmitirlo. En este caso, los arquitectos Iglesias y Donoso, desde que eran estudiantes, hicieron un libro, que de hecho yo siempre lo recomiendo, que se llama Apuntes de viaje, ¿sí? Y que lo fueron a medida que iban avanzando en la carrera, fueron haciendo los dibujos de los lugares donde visitaban, ¿sí? Y se puede ver cómo han avanzado, ¿sí? en cada uno de los dibujos, han avanzado en la técnica. Son técnicas muy, muy sencillas, fíjense que en realidad es algún marcador o una tinta sobre una hoja blanca, pero fíjense cómo van contando cada uno de los espacios, ¿sí? Con esa cuestión no solamente del juego de la naturaleza, por ahí haciendo como de base a toda esa cuestión de la arquitectura. En el caso de acá en Córdoba, en la mezquita, aparece el tema de la sombra como por detrás, como para contar esa cuestión de esa continuidad espacial dentro de la obra. O por ejemplo, en este caso de Florencia, fíjense que es un dibujo lineal, muy sutil, hasta en vista, ¿sí? Donde cuenta ese perfil de la ciudad con lo que aparece por detrás, que es la naturaleza, ¿no? Y Iglesias decía que toda una ciudad puede caber en un pequeño cuaderno, y una reducida hoja de papel puede contener un gran edificio. Fíjense que esto es una frase que cuenta mucho, ¿sí? De estos apuntes de viaje, ¿no? Y bueno, en el caso de este dibujante, Francella, bueno, que es un dibujante que a uno le gusta mucho, ¿sí? Aparte, ¿sí? De ser arquitecto, dibujante, es croquisero. Nosotros acá tenemos una referente dentro de los croquiseros, que es una de las coequiper, que es Analía Jara, ¿sí? Y bueno, Francella lo que tiene en particular, que puede hacer un dibujo como el que tienen a la derecha, ¿sí? De la Curuchet, con una tinta sobre papel blanco, ¿sí? Con grafismos, muy sencillo, o puede trabajar de manera con toda la paleta cromática, ¿sí? Y lo que tiene es que él nunca lo obvio no lo representa. O sea, por ejemplo, si el árbol es verde, no necesariamente tiene que ser verde. O sea, no busca representar lo obvio, pero en este trabajo de acá de la Biblioteca Nacional, fíjense qué dibujo tan expresivo podría llegar a ser casi una pintura, ¿sí? Y en este caso, en el de la derecha, donde cuenta ese romance que tiene apasionado con la casa Curuchet, como no solamente cuenta la escena urbana, ¿sí? Sino cuenta la planimetría, ¿sí? La persona tirada ahí observando la Curuchet, alguien que se baja de un auto y también la está mirando, pero fíjense que en una sola hoja está contando un montón de cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con ese registro, ¿sí? De la realidad. Y les quiero leer esta frase que tiene Francella en uno de sus libros, que dice que cada vez que conozco otros lugares, otras maneras de vivir, otros paisajes, quedo tan impresionado que siento un deseo enorme de comprenderlos, de entenderlos, de vivirlos, y por eso los dibujo. Es así, recorriéndolos con mi lápiz, como los hago míos y puedo transmitirlos en casa cuando regreso. En estos dibujos anoto con todo mi sentimiento lo que percibo, y cuando los hago siento como una comunión entre este nuevo lugar y yo, que me da mucha felicidad. Fíjense que es más o menos lo que uno les quiere transmitir a través de esta cuestión de estos dibujos, ¿sí? De diferentes arquitectos. Como esa cuestión de tratar de tragarse la escena, ¿sí? Y transmitirla con el lápiz, ¿sí? De eso que yo estoy vivenciando, que estoy viendo, que estoy mirando, ¿sí? Y bueno, y para terminar,
en realidad estos son algunos croquis de mi autoría, de diferentes momentos, ¿sí? En realidad elegí algunos porque a mí también me gusta mucho dibujar, y uno dibuja con lo que tiene a mano en ese momento, no se pone a pensar qué es lo que tengo, si que tengo una buena hoja o no, pero fíjense que hay diferentes variedades de técnicas, grafito, marcadores, virome Bic azul con alguna mancha de café, marcadores nuevamente, o alguna lapicera como para contar rápidamente esos espacios que uno en el momento no es lo mismo contarlo verbalmente, sino ya en esa transmisión de tratar de dibujarlo, uno va aprendiendo un montón de cuestiones que tienen que ver con esa obra de arquitectura en particular, ¿no? Entonces, acá los croquis o bocetos se transforman en un instrumento de análisis, de comprensión y de aprehensión de la obra arquitectónica. Esa estructura, el espacio, el esquema funcional, la luz, la materialidad, son conceptos que podemos comprender fácilmente gracias a esta poderosa herramienta que es el croquis o el boceto, ¿sí? Entonces, es fundamental entender estas cuestiones, ¿sí? De que uno rápidamente puede transmitir, ¿sí? Con una técnica que hoy vamos a desarrollar, el tema de el dibujo de línea, ¿sí? Que ahora le voy a dar paso a Ana, Analía Jara, para que les cuente un poquito, y nos vamos a ir adentrando en el tema particular que es el que vamos a desarrollar hoy. Bueno, Anita, arranca con los dibujos de línea. Básicamente, para tratar este tema de dibujo de línea, lo que pensamos es cómo abordar justamente el concepto de línea en las distintas escalas. Así que podés pasar la primera, pasame la primera imagen ahí. Entonces, vamos viendo cómo esa línea, digamos, como recurso gráfico, marca las distintas escenas, que en este caso estamos viendo una escena urbana, ¿no? Entonces, el nivel de definición y esa síntesis gráficas de la cual hablaba Tania cuando contaba esta cuestión de los bocetos. Se le cortó a Tania internet, me parece, Ani. A ver, ahí volvió. Ah, ahí volvió. A ver, te vuelvo a compartir, Anita. Vale. Ahí va, ¿lo ves? Bien, vamos. Bien, bueno, entonces un poco como lo que decíamos acá, el tema de la línea y el uso de las distintas escalas. Cuando vemos este dibujo, en realidad vemos el trabajo de figura-fondo. Y fíjense cómo el tema del recurso de esa línea como fondo a través en este caso es el arco de Fan, pero con una intención muy simple, muy sintética de ese espacio. Y digamos, como remate, el uso de la escala humana para entender, digamos, esa situación urbana. Entonces, vemos justamente el uso de la línea en cada una de estas distintas escenas que vamos a ir mostrando. Pásame la otra, Tani. Ahí va. Cuando vemos este dibujo de Murcutt, es un dibujo muy familiar para nosotros, ¿sí? A la hora de desarrollar un proyecto de arquitectura, recurrimos a una escena arquitectónica que cuente justamente nuestro proyecto, de una manera sintética, el uso de esa línea y cómo a través de la secuencia de distintas líneas voy aportándole a esa imagen las cuestiones de la materialidad, pero también del entorno inmediato, como vemos ese esquema de árboles, digamos. Esto es algo que nos sale, ustedes ya están en una instancia bastante avanzada de la carrera, así que cada uno en realidad en todo este tiempo ha ido desarrollando un
particular de graficar. Este es un recurso muy utilizado por nosotros, y bueno, y creo que en realidad este ejercicio que pensamos desde un principio con el recurso de la línea continua tenía que ver con explorar otras formas, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, nosotros el tema del boceto y demás lo venimos trabajando desde el primer año, lo vimos en el taller de comunicación y demás, pero cuando vemos esquemas, por ejemplo, como este de Asadi, yo lo estudiaba y en realidad parecía que no podría ser cuando inicia, hasta lo puede poner en un rincón, ¿sí? En la hoja, un esquema muy simple, pero muy sencillo y con mucha carga de información, porque simplemente con ese trabajo de los 2 volúmenes y con unos puntos yo le estoy asignando una materialidad. Sé que están pasando cosas diferentes, tanto en el volumen de arriba como con ese grafismo que marca una sombra en el volumen de abajo. Entonces, el poder, ¿sí? El poder de la línea justamente como recurso gráfico para contar nuestras ideas en las distintas escalas. Eso era un poco lo que queríamos hacer como introducción a esto, siguiendo con la idea de lo que decía Tania del croquis. Y el punto máximo, en realidad, es el ideograma, ¿sí? Cuando vemos que el ideograma en realidad cuenta con una síntesis absoluta, ¿sí? Una idea arquitectónica sin necesidad de recurrir a una palabra, un texto, una referencia, ¿sí? Y que en realidad a través de esa síntesis absoluta se permita entender de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, es un código que nos permite, como dice ahí, en realidad un ideograma es un signo esquemático, no lingüístico, que representa globalmente conceptos o mensajes simples. En este caso, este dibujo de Oscar Niemeyer, ¿sí? Vemos justamente esa síntesis de la forma que permite darnos y contar una idea de aquello que está pensando el arquitecto, ¿sí? Pasar la próxima, que en realidad vamos a ver justamente ahí qué cosas, me dio ternura esta foto, ¿sí? Porque uno lo ve ahí dibujando sobre ese papel, de una forma muy simple, muy sintética, pero cuántas cosas deben haber pasado por la cabeza de este hombre, ¿no? Para poder lograr esa síntesis, ¿no? Que hace con la mano. Entonces, me parece que la carga emotiva, justamente, de lo que está dibujando, se representa con todo lo que vemos alrededor, ¿no? O sea, cuando uno ve la obra construida de él y entiende que todo eso en realidad, en un primer momento, lo tiene en su cabeza y lo logra transmitir de esta forma, ¿sí? Realmente es fantástico. Me resultó muy tierna esta imagen viéndolo a él dibujando, realmente. Bueno, con respecto a este tema que nosotros venimos desarrollando desde que arrancamos con la materia, la idea de ideograma el año pasado también pegó en algunos de ustedes que tenían que desarrollar este trabajo de la línea continua. ¿Por qué? Porque no necesariamente tengo que hacer un diagrama, pero algunos en realidad engancharon el tema del ideograma para llevar la ejercitación del trabajo del boceto con línea continua. Y este es uno de los casos, es uno de los chicos Marcos, que se enganchó muchísimo con el ideograma y empezó a buscar, ¿sí? A buscarle la vuelta. Como vemos acá en el rincón derecho, tenemos la casa Curuchet, tratando justamente con esa línea continua poder lograr una síntesis donde en realidad no tengo mucho detalle, pero es la abstracción a la que se llega para poder entender a través de esos esquemas que estoy hablando de la casa Curuchet. En un caso, la obra en sí, en la parte de arriba, la obra y el contexto, si la obra contigua, me parece que hay como una búsqueda que resultó interesante, y cuando uno ve la producción también siguió esa búsqueda. Otros de los ejemplos que vemos ahí, la casa del puente, ¿sí? ¿Ven? Hay algunas cuestiones de obras de arquitectura, la Farnsworth y demás. Así que fueron excelentes resultados. Dani. Ahí ya te pasé, ¿lo ves? A ver, espérate que tarda en cargar.
Este trabajo en realidad es del año anterior que habíamos tenido, en el 2018 habíamos tenido la posibilidad de ir a la Casa Corbuchet. O sea que, y justamente con esta idea del videograma, en el caso Mauricio, trató de hacer lo mismo, ¿sí? Digamos, simplemente con esa libreta y ese pedacito de papel del cual hablaba recién Tania, ¿no? Con una simple línea, con un bolígrafo, con el mínimo recurso, lograr justamente la síntesis absoluta. Fíjense que en este caso ni siquiera el parasol, simplemente entender el elemento, esa cubierta de la terraza tan particular, hacer recortes, pero lo importante es, fíjense de qué forma yo veo dónde empieza, ¿sí? La línea, y puedo entender hasta dónde termina. Y como en realidad en este caso el recurso que se utilizaba era no levantar el lápiz, en caso de necesitar pasar 2 veces por el mismo lugar, no tengo el recaudo de detenerme o de levantar el lápiz, porque justamente estoy con el ejercicio. Cuando pensamos este ejercicio, en realidad era un inicio con Tania, ¿sí? Si querés pasar los trabajos que habíamos hecho en un principio. Ahí los ves, dijimos, Ani. bueno, vamos a encarar, sí, ahí estamos. Vamos a encarar el tema de croquis de forma diferente, ¿sí? Porque ya venimos trabajando con croquis, cuántas veces salimos a dibujar a la calle, bueno, ustedes no tenían el problema de salir, así que lo pudieron hacer cuando cursaron comunicaciones, cuántas veces nos morimos de frío también para salir y dibujar las obras de arquitectura. Pero dijimos, bueno, a ver, ¿de qué forma vamos a encarar este ejercicio sin que sea ese? Entonces empezamos a explorar. Estos son dibujos de Tania que por allá, por el 2018, dijimos, bueno, a ver qué pasa si encaramos este práctico con este desafío, el recurso de la línea continua. En mi caso, particularmente, tiene que ver con que soy de cargar mucho los croquis. Entonces, cuando salgo, le doy como mucho detalle. Y este tema de la línea continua, ¿sí? Era un desafío para poder lograr una síntesis que nunca la podía lograr de otra manera, tenía el tiempo para desarrollarlo. Bueno, Dayana es una de las chicas también, tiene que ver con el estilo particular de cada uno. Hay algunos que por ahí nos sale mucho más fácil, no es mi caso, me costó, estoy aprendiendo el tema de la síntesis, pero en este caso a ella el estilo personal es de cargar el dibujo. Y ese grafismo que marca la sombra, fíjense que es parte de esa línea continua, entonces yo decido si la línea me define elementos o si esa línea comienza a convertirse justamente en el grafismo de sombra. Esto está hecho con una única línea que nunca se levantó y que tenemos el parasol. Hay una ida y vuelta para armar esa reja, ¿sí? Lo mismo acá, podemos ver ahí en el costado, la reja del costado, ¿lo ven? Sube, baja, pero en realidad es la misma línea que va y viene. Y se necesita pasar 2 veces por el mismo lugar, como por ejemplo esta parte que vemos ahí es un detalle de techo, lo hacemos. Bien, esto que vimos hasta acá es dibujo analógico, sobre hoja blanca simplemente está escaneado. Y esto que vamos a ver ahora, en realidad, lo fuimos incorporando el año pasado debido a la virtualidad. ¿Por qué? Porque no teníamos la posibilidad de ir a la Casa Corbuchet. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esta instancia de croquis y dibujo analógico? Por eso digo, en realidad, la situación nos obligó por ahí a explorar otros caminos. Y en este caso es un trabajo de línea continua, pero de manera digital. Está hecho con el Photoshop, una foto. Arriba se le aplica una capa, y esa capa en realidad trabaja con línea continua. En este caso está hecho con una tableta digital, ¿sí? Y bueno, y nos pareció interesante mostrar también nosotros, ¿sí? Trabajo, anda pasando. ¿Por qué esto? Porque en realidad es un trabajo muy, muy intuitivo. Si uno quiere hacer 2 veces el mismo trabajo, no te sale, porque en realidad uno arranca la línea, pasame la anterior, donde en realidad podíamos ver incluso dónde empezó la línea y dónde terminó el del medio. Ese. Acá. Fíjense dónde empieza la línea, en la cúpula.
Ahí vemos el inicio, ahí arrancó. Cuando yo voy desarrollando el dibujo, lo intuitivo tiene que ver con por dónde voy a pasar el trazo, ¿sí? Y muchas veces sobre la marcha decido ir por otro lugar, por eso digo lo de la intuición. Entonces, en este caso es sobre la misma imagen hacer 3 pruebas y darme cuenta que en realidad en cada una de ellas fui tomando decisiones sobre la misma ejecución. Entonces, ¿de qué forma puedo lograr esa síntesis? Incluso fíjense en las duras, la parte de abajo de la cúpula que tiene esa moldura. Si yo hubiese tenido la posibilidad de levantar el trazo, les puedo asegurar que esa moldura no hubiese tenido esa síntesis. ¿Se entiende? Entonces nos pareció interesante explorar esta técnica en ese aspecto, ¿no? De no el dibujo de croquis, por más que sea rápido, preciso y detallado, sino cargar esa línea de expresividad, de síntesis, pero también logrando que esa línea exprese la esencia de la obra arquitectónica, ¿sí? Fíjense, en este caso, que es el último, se incorporó a su vez el tema de los árboles y la forestación que vemos en el entorno inmediato. Entonces nos pareció como un lindo ejercicio que en realidad ahora vamos a ir viendo algunos de los resultados. A los chicos les súper encantó. Así que estos son algunos de los trabajos que los chicos con esta técnica empezaron a hacer. Estos ya son digitales. Ustedes pueden ver ahí esa línea, pero sumamente interesante, porque por el hecho de que no podíamos hacer, algunos agarraron obras de lectura, fotos que encontraban en internet, forma de mostrarlos donde ponen el dato de la obra de referencia sobre la cual hicieron la línea continua, y ahí empezamos a ver como distintos ejemplos, en este caso un poco como lo de Diana, ¿no? Fíjense acá en el del Coliseo. Vemos dónde empieza, dónde termina, pero se entiende con los árboles que arman esa silueta por detrás, pero después todo el resto no vemos una punta porque en realidad es la línea que va, viene. En la de arriba de la obra de Clorindo, fíjense incluso la silueta de las personas, ¿no? Vemos en la foto esas personas en primer plano y cómo eso me sirve de silueta para definir, ¿sí?, el inicio y la parte de abajo del edificio, sumamente interesante. En el caso de acá abajo, de la obra de la derecha, fíjense cómo en la parte de sombra de las columnas es parte justamente de ese grafismo de la línea continua, ¿sí?, en ese pórtico. Entonces, la verdad que fueron unos resultados bárbaros, sobre todo porque veíamos que en realidad nosotros pedíamos como mínimo 3, pero de golpe aparecían, es porque en realidad cuando uno le engancha la vuelta a la técnica te pasa eso, como que querés seguir probando, y bueno, y eso es un poco mostrarles algunos de los resultados de estos trabajos. El tema es la rapidez, ¿no es cierto, Ana? Contale eso, que vos en el mismo tiempo que hacíamos un dibujo súper acabado, por ahí hacías 3x1, porque es mucho más dinámico. Al principio cuesta, claro, al principio cuesta sobre todo el no levantar el trazo, ¿no? Porque uno como que tiene ese vicio de decir, bueno, me freno, paro y levanto. No, como empezás y no levantás hasta que terminás, eso te obliga y se convierte en algo adictivo, digo yo, porque en realidad terminás uno y ya querés probar otro sobre el mismo o otra imagen. Entonces, me parece que resultó interesante en este sentido y es un poco lo que creemos que les pasó a los chicos porque nos pasaba esto. ¿Sí? Estos son algunos de los trabajos que realmente llegaron muchísimos. Algunos probaban analógico, otros digital, otros de los dos, porque querían ver qué pasaba con una técnica y otra. En este caso un poco, a ver, pasame el anterior, Tani. En este caso que veíamos ahí lo de Caminito, ¿sí?, lo que quería marcar ahí era lo del estilo personal, ¿no? Cada uno o va a la síntesis o va a la cosa cargada. Eso ya es una cuestión de cómo cada uno se siente cómodo a la hora de representar este espacio. Y este que vemos acá, a la derecha, no es un ejercicio en realidad, porque este es el de sombras, ¿sí? No es un ejercicio de línea. Nosotros hacíamos otro, como el de línea continua, pero con sombras. Pero ¿qué pasa? En vez de utilizar un pleno de sombra, utilizó un grafismo, con lo cual nos parecía también importante que, fíjense cómo esas frases están hechas con una de rubro, ¿sí?, que de acuerdo a la densidad me va marcando un valor. Entonces, si bien no era de este trabajo, nos pareció apropiado mostrarlo, por eso está incluido ahí, ¿sí?
ven los nombres de los autores, así que realmente muy, pero muy contentas el año pasado con esa producción. Bueno, y esta es la producción de Lucy. Lucy, no sé si querés contar cuál es la historia de Lucy. Lucy es una arquitecta, diseñadora de interiores francesa, que el año pasado, en pandemia, vino a hacer un trabajo acá en Argentina, y bueno, se tuvo que quedar hasta que le dieron la posibilidad de volver de regresar a Francia, y bueno, y la tuvimos en la cátedra, ¿sí? Hizo cada uno de los trabajos, y bueno, y en realidad se enganchó mucho con la temática, le gustó, en realidad le gustó mucho, y nos contó un poquitito, ¿sí? De algunos espacios que ella ha recorrido, ¿sí? Y trató, ¿sí? De comunicarlo con la línea continua. Así que bueno, sí, tuvimos algunos internacionales. Sí, bueno, en el caso de Lucy también un lujo, porque bueno, nos contó a través de justamente este cuaderno de tenía, ¿sí? La aplicación esta técnica que nosotros le planteamos, y bueno, y nos armó, y esto creo que hay otra placa de Lucy también, con más trabajos, la que sigue. Sí. Acá en realidad específicamente de la casa Khrushchev, que nosotros la planteamos como obra de referencia, que por lo que se dan cuenta no todos la usaron, ¿sí? Porque algunos se fueron por otro tipo de obra. Bueno, en el caso de Lucy hizo las dos, ¿sí? Hizo la casa a partir de fotos, ¿sí? Y bueno, y las otras obras que veíamos hoy, referentes. En este caso, ustedes tengan en cuenta que nosotros trabajábamos con la obra, cuando la materia era de manera presencial, porque nos parecía importante hacer esto in situ, ¿sí? Ir y hacer el ejercicio en el lugar. Por eso mismo que en realidad el año pasado, con el tema de la pandemia y demás, digamos, como que se recalculó eso. Algunos la tomaron igual y otros fueron por otros rumbos. Bueno, acá en realidad lo que queríamos mostrarle era el tema de las imágenes de referencia. Ustedes van a ver que van a contar en la ficha con imágenes de referencia, que si quieren las pueden utilizar, o, como decimos, tal vez tienen imágenes propias o deciden ir por otro lado. Pero lo que queríamos era en realidad mostrarles el recurso también de manera digital. En este caso, el dibujo de la derecha es a partir de una fotografía que también es de producción de la cátedra. En realidad es un trabajo de la unidad de fotografía de años anteriores, que se tomó como referencia y se hizo el trabajo de línea continua. Al igual que el del árbol, lo que pasa que en el tema del árbol, que se tomó la imagen del árbol este que vemos a un costado, lo que se hace simplemente es, a través del Photoshop, el dibujo de fondo blanco con línea negra, invertirlo. Eso nos permite justamente otra posibilidad. Ahora, lo importante acá es entender el concepto de la técnica del boceto de línea continua, ¿sí? Y esa síntesis que hace que yo entienda espacialmente de dónde estoy partiendo, que es de la foto esa original. Bien. Estos son otros trabajos, en este caso es de Leandro, que vemos también, en este caso tomó las imágenes que se daban como referencia y hizo lo mismo, esto de invertir y ese juego justamente que nos permiten los programas, los filtros de invertir y lograr otro ambiente, digamos, de ese dibujo que se está planteando, ¿no? En el caso del dibujo de fondo blanco también partió de una de las imágenes que les dábamos de referencia, pero fíjense un poco lo que veíamos hoy con ese del grafismo, la sombra, cómo está representada con esa línea continua que sube y baja, y de acuerdo, ¿sí?, a la proximidad, a la densidad, digamos, de ese grafismo, voy logrando el efecto de luz y de sombra, ¿sí? Sobre todo, por ahí algunas decisiones que son importantes, tanto en este que vemos abajo del fondo negro, ¿sí?, con la línea blanca. Fíjense, el tema de ir recuadrando, son decisiones, en este caso el
de fondo blanco, ven que recuadra la imagen ahí en el extremo, en el caso del fondo negro, cómo recorta la sombra con ese triángulo donde está el tipito, o sea, la silueta sirve. Entonces, eso es parte de la decisión que se tomó en el momento que yo iba recorriendo para poder lograr el esquema con la línea continua. ¿Sí? Bueno, y esto en realidad, como para cerrar esta parte, sí, Tani. Sí. Como para cerrar esta parte, nos dio un poco de nostalgia, ¿sí? Cuando podíamos ir al lugar. Bueno, esta es una foto de los chicos y cuando podíamos tener la posibilidad de estar sentados. Me parece que es más de nostalgia que de otra cosa. Muchas gracias. Pero bueno, esperando poder volver, no sé si a la casa, pero bueno, a la presencialidad, y tener la posibilidad de hacer los trabajos en el lugar. De todas maneras, rescato que cada uno, a través de esta imposibilidad, fue buscando recursos. Entonces también, bienvenido el hecho de, a partir, digamos, la imposibilidad de poder hacerlo en el lugar, fuimos encontrando otros caminos, como esto de la cuestión digital, como esto que vamos a ver del boceto interactivo. ¿Sí? O sea, nos obligó a ir y a explorar otras cuestiones. ¿Sí? Si querés ahora, bueno, estas son fotos que está mostrando Tania, que son fotos, algunas son de acá de Ana, que tenemos acá el honor de tenerla en el grupo. Son fotos propias de la casa, que las tomamos también de referencia para desarrollar el práctico de la ficha 1. Algunas van a ver que son las que se utilizaron en los ejemplos de años anteriores, ¿sí? Que, repito, no necesariamente tienen que ser a partir de estas, los damos como dato de base. El que quiera las utiliza, y el que quiera buscará, o si tiene alguna carpeta o algo de algunas imágenes propias, ¿sí? O que les parezca que son acertadas para este trabajo, las puede utilizar. ¿Sí? Algunas de estas imágenes son de estudiantes. ¿Sí? Sí, estas últimas. Bueno, y acá tenemos... Estas últimas fueron de, sí, creo que curso 2019, que de hecho fueron expuestas en la Curuchet. Sí. Como cierre pudimos hacer en 2019 una exposición con los trabajos de la cursada. Eso estuvo súper interesante también. Anita, ¿querés compartir vos pantalla ahora? Sí. Así mostrás las demostraciones. Bueno, si alguno se metió en el aula web, a ver, esperen que me fijo, si me deja entrar, sí. Si alguno se metió en el aula web, habilitamos, ¿sí? Habilitamos una parte de charlas y de enlaces, y ustedes ahí, esperen que saco las caritas acá, ¿sí? Ahí lo que tienen es justamente el link abreviado de la reunión Zoom, con los códigos por las dudas de acceso y el ID de la reunión. Eso siempre va a estar habilitado, y la idea es que en este espacio nosotros les compartamos ¿sí? Datos, videos, todo aquello que ya les pueda servir para el ejercicio que tienen que hacer. En este caso es una demostración que habíamos hecho, la hicimos ya por el 2018, mostrando un poco cómo era el espíritu del trabajo, ¿sí? En este caso es analógico, y bueno, es muy cortito, así que por ahí estaría bueno mostrárselos. ¿Sí? Es un poco ahí, queríamos mostrar de dónde estábamos tomando, ¿no? De la realidad, y a partir de ahí desarrollábamos ese boceto analógico con la línea continua. Muy simple, ¿cuánto tardó? Nada, ¿sí? O sea, es un poco el espíritu que les proponemos para la realización.
En este caso ya esto es algo que incorpora lo digital, como decía un poco. Lo que les voy a mostrar está hecho con una tablet y el Sketchbook. El Sketchbook es una aplicación que la podemos descargar incluso en el celular. Está hecho con lápiz, pero bueno, ya vamos a ver que en realidad es algo muy sencillo. Esperen que les comparto acá, ¿sí? Esto es un poco utilizar la capa, la base o la foto, y con una capa arriba, en realidad, ir tomando lo más importante, digamos, de la obra, sin levantar el trazo. ¿Sí? Bien. Ese sería un poco. Todo esto igual ustedes lo tienen disponible, ¿sí? Así que ya está activo. Aquellos que están matriculados en la web lo pueden ver. Esta es una experiencia, esperen, ahora se las cuento. Esta en realidad es una experiencia que hicimos para el posgrado de educación a distancia, y esto del trabajo del boceto interactivo, que es un poco lo que vimos en el video anterior, lo hicimos como prueba piloto para una de las materias en las que soy docente en el Bachillerato de Bellas Artes, con estudiantes de secundario, ¿sí? Es de los últimos años del nivel secundario. Lo hicieron con un celular, ¿sí? Todos tienen celular, se bajaron la aplicación, en este caso el Sketchbook que les digo, y lo hicieron con el dedo, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco lo que les compartimos. ¿Sí? Así que bueno, esto es un poco la síntesis del pasaje de este trabajo desde cuando arrancó, que era básicamente analógico, a cómo fue mutando en todo este tiempo. Por eso digo, en realidad es muy sencillo, y lo que hicimos ahora fue incorporar la posibilidad de aquel que quiera, ¿sí? Que ahora si quieren específicamente hablamos del práctico y de lo que hay que hacer y demás, pero la posibilidad de que el trabajo se pueda desarrollar de manera analógica, como veíamos, y simplemente es el registro del boceto con línea continua sobre papel. Puede llegar a ser el trabajo de manera digital, con línea continua, digamos, pero con algún instrumental digital, un lápiz, o con el dedo, o con el mouse, con lo que tengan disponible. Y la otra posibilidad es la del boceto interactivo, que en realidad hay algunas aplicaciones, no sé, en este caso me pareció que era bastante inclusivo el hecho de utilizar el Sketchbook, porque se puede bajar con, ya les digo, con Android, con iOS, con lo que tengan disponible, se puede bajar con una aplicación, es gratuito, y la ventaja es que nos permiten este tipo de programas, que hablando con mi hija me dice, ¿cuál era? El Ibis Paint también tiene la posibilidad de una camarita, ¿sí? Si ustedes buscan, arriba hay una camarita que permite que, si yo la activo en el momento que empiezo el procedimiento, después me lo guarda como imagen, ¿sí? Es un video acelerado de todo ese procedimiento, que es un poco lo que veíamos recién en los ejemplos, ¿no? Entonces, está buenísimo incorporar esta cuestión más interactiva de veo la forma, el recorrido, entonces ya no es nada más la imagen congelada de la línea continua, sino entender, digamos, todo el procedimiento. Eso es algo que incorporamos ahora este año con esta propuesta que les estamos haciendo. Pero no es, digamos, el trabajo en sí es de línea continua. Después cada uno, ya les digo, experimenta y se fija. Ponemos mínimo 3, pero la idea es que ustedes también en esa búsqueda vayan viendo, vayan probando, capaz que prueban las 3 maneras, capaz que se quedan con una, capaz que se enganchan y hacen más de una. Bueno, esto es un poco inspirador, ¿sí? Y es lo que proponemos desde acá como el trabajo práctico de línea continua de esta unidad temática, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo. Yo quería agregar, Anita, que en realidad también hicimos la prueba
¿sí? No lo pusimos ahí porque era muy básico, pero para aquellos que no tengan, ¿sí? Que no se puedan bajar en el celular o porque no pueda tener compatibilidad y demás, en la computadora con el Paint, ¿sí? El Paint que lo tiene cualquier computadora, y se bajan un grabador de pantalla que en realidad hay muchos gratuitos, hay uno que se llama Webcam, hay varios, ¿sí? Lo pueden hacer con el mouse, ¿sí? Con la foto, en el Paint pegan la foto, y con el mouse pueden dibujar, ¿sí? Arriba de la foto, grabando, ¿sí? Si lo quieren grabar y lo quieren hacer interactivo, si no, lo pueden hacer y lo pueden mostrar como imagen, ¿sí? O sea que hay variedad. Pueden hacerlo de manera analógica o escanean o le sacan una foto y lo entregan de manera digital, pero como una foto, ¿sí? Y de manera interactiva, que es contando todo el proceso, como recién les mostraba Anita en cada uno de los ejemplos que les mostramos, que ahí sí requiere de que se vaya grabando, ¿sí? Ese paso a paso, y desde dónde comienzo y dónde termino. Así que bueno, la decisión es de cada uno, o sea, les damos la libertad para que lo hagan de la manera que quieran, ¿sí? Van a tener que hacer por lo menos 3 registros, esto sí es individual, la técnica la deciden ustedes, ¿sí? Y bueno, y la idea es que de ahora a que terminemos hoy, terminamos 12:30, por ahí les damos un rato, y si quieran practican un poco, y volvemos a encontrarnos en alguna hora determinada y vemos lo producido. Pero díganos si tienen alguna duda, ¿sí? Al respecto, preguntas. Yo lo que les recomiendo, aquel que vaya a hacerlo analógico, si quiere como para arrancar y probar, agarren tinta, agarren fibra, de acuerdo al grosor también que yo vaya a utilizar, no es lo mismo un fibrón, ¿sí? que una microfibra, ¿se entiende? Cuanto mayor sea el grosor, mayor síntesis me va a obligar a hacer, ¿sí? Si yo agarro una microfibra, por lo general voy a tender, ¿no? Como hacer por ahí algo un poco más complejo. A medida que vaya cambiando los grosores, voy a ir dándome cuenta que me obliga a una síntesis mayor. También tiene que ver el tamaño de hoja que use. No es lo mismo agarrar una A4, lo más probable es que me cueste llenar con una punta finita, en cambio con un fibrón, ¿sí? Una 4, una 5, todo eso va a ir variando si es que lo hacen de manera analógica. Es un poco... con Tania estamos en comunicaciones, y cuando salimos a dibujar a la calle, uno de los puntos por ahí tiene que ver con empezar a bocetar con tinta, ¿no? Uno a veces dibuja con lápiz y como sabés que podés borrar, ¿no? Es como que te tomás ese permiso, empezás a... Ahora, si vos salís con la tinta, cada vez que apoyes al lápiz, vas a ser un poco más consciente porque sabés que no se puede borrar. Entonces, con en realidad porque no tengo vuelta, porque arranqué la línea y la tengo que terminar para poder levantar el lápiz. Entonces, es un poco también retomar este recurso. Pero bueno, prueben y bueno, no sé, después vemos, porque en realidad hasta que uno no lo prueba, no se da cuenta, parece un ejercicio tonto esto que planteamos, ¿no? Ustedes dicen, tengo que hacer boceto de nuevo, tengo que dibujar, ¿no? Es un ejercicio tonto pareciera, pero en realidad tiene una carga que tiene que ver con esto que hablamos desde que arrancamos, el tema de la síntesis y la carga de una línea para poder representar tantas cosas, ¿no? Vuelvo a la foto de Oscar Niemeyer ahí, ¿no? Pareciera 2 jorobas, y bueno, y la carga que tiene esa línea ondulada es impresionante. Entonces un poco tiene que ver con eso, tomar conciencia de lo importante que es una línea. Puede representar tantas cosas una línea que, bueno, ese es el desafío de este trabajo, me parece. En realidad, lo que les va a pasar al principio es que van a querer dibujar todo, porque a nosotras nos pasó, o sea, todos estos ejercicios, chicos, los hicimos. y los hicimos varias veces, porque la primera vez, y más, como les decía Ana, como práctica en realidad,
por ejemplo, en el caso de Ana, que utiliza unos plenos de sombra impresionante, grafismo, le mete detalle a cada cosa. Al principio, con el tema de la línea continua y que le faltaba un montón de detalle, le costó un poco más, ¿sí? Pero después, cuando empezamos que con muy pocos minutos resolvíamos una escena, ¿sí? O una obra de arquitectura, nos fanatizamos de la línea continua, ¿no es cierto, Ana? Sí, En realidad, y cuando utilizan el mostraba... tema del recorte. Sí, Yo utilizan el tema del recorte, un poco esto. Uno quiere toda la escena, porque parece que eso que ves en la foto tiene que estar todo, y en realidad lo que tenemos que entender es que hay que buscar la esencia de eso que estamos viendo, de eso que queremos registrar, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Y cuando ustedes veían, que es un poco el ejercicio ese de la fastword, lo hice para mostrarlo hoy, ¿no? Digo, bueno, de la fastword, ¿qué es lo importante? Y evidentemente son los apoyos puntuales. Cuando empecé a hacer los apoyos puntuales, ¿no? En un momento lo corté antes, digo, no se puede cortar, hay que llegar hasta el piso, porque lo más importante justamente tiene que ver con esa idea de escarbadientes. Entonces, ¿cuál es la esencia de eso que quiero mostrar? ¿No? Como estamos representando arquitectura, por ahí al principio, antes de arrancar, decir, bueno, de esta imagen, ¿qué es lo más importante? Si yo tengo que rescatar de esta foto, de esta obra, de lo que sea, lo importante, voy a ir a eso, ¿sí? Tal vez no me detengo en la cortina, en el cosito, en el detalle que aporte, o sí, y será parte del recorrido, pero digamos, la esencia me obliga justamente la técnica a hacer esa síntesis. ¿Estamos? Entonces, por ahí necesito tener como una aproximación de qué es lo más importante y a partir de ahí hacer el recorrido que, bueno, ya les digo, una vez que empiecen, van a creer que van a ir para un lado y no sé por qué el lápiz va para otro. Bueno, esa justamente es la riqueza de esto. Así que bueno, la idea es que un poco que prueben y que nos compartan qué es lo que salió. ¿Sí? ¿Estamos? Es algo muy sencillo, así que la verdad que lo podrían hacer en este rato tranquilamente. Dejamos el Zoom de todas maneras abierto por si quieren ir sumándose, abriendo. Pero bueno, la idea es que lo pongan en práctica. ¿Sí? Tenemos, está bueno que hacer mira, tan les damos, rápido. a ver, Ana, dale. No, que digo que al ser un ejercicio tan rápido, por ahí está bueno que prueben las distintas opciones también para ver después con cuál se sienten más cómodos, porque probablemente hasta que no lo hagan no se den cuenta, algunos se sentirán más cómodos con el lápiz y el papel y otros con lo digital. Y también que lo tomen medio como un juego, porque nada, no va a haber uno que esté bien y otro que esté más, como probar y encontrar cada uno la forma, ¿no? Sí, o sea, y ese es uno de los puntos que dijo Ana, es muy importante. Al principio, es feo que me quedó, o sea, suele uno como sentir, es muy feo porque no tiene el nivel de detalle, la precisión que uno pretende, pero buscar la belleza en la síntesis, ¿se entiende? No en la cuestión estética de lo preciso y lo precioso, ¿no? Entonces me parece que justamente ese es el desafío. Me costó muchísimo, ya les digo, yo soy medio barroca para dibujar, entonces esta técnica en realidad como que es un shock, pero bueno, hasta que uno le entra y entiende todos estos aspectos de los que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, está buenísimo. Yo lo que pensaba era, qué bueno sería que cada vez que nosotros proyectamos en arquitectura, hacemos un proyecto y lo contamos, lo pudiésemos contar con 3 líneas, ¿no? Uno cuenta una memoria descriptiva. Recuerden que todo lo que estamos haciendo, en realidad todas las materias, esta y las otras, que son parte de la carrera, en realidad lo que apunta es a esto, a que todo esto sirva para poder aportarlo en sus proyectos de taller de arquitectura. Imagínense en una memoria descriptiva, donde ustedes cuentan la idea y el docente les pregunta, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu partido? Que lo puedas contar con líneas. Es un poco esto, ¿no? Lo del ideograma. Pero el ideograma no tanto con esquemas, paquetes y formas volumétricas, sino con una síntesis de cómo se vería ese espacio recorriéndolo o con una perspectiva. Así que en realidad un poco es el criterio. ¿Sí? Ahí nos está compartiendo sí. Mati. Alex, sí,
de dónde descargarlo, así que buenísimo que compartan esos datos. Bárbaro, bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Ahora después en el Padlet vamos a hacer una columna donde estas cosas se pueden poner ahí para que queden